Continuamos en Universidad Noticias, primera edición. 2000 kioscos cerraron en la provincia de Mendoza en un año. Son los datos que arrojó la UCRA, que es la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Ricardo, ¿cuáles son los motivos de esta situación? Bueno, Lucas, realmente hay mucha preocupación en el sector. Las ventas minoristas cayeron y en este caso golpean fundamentalmente a los kiosqueros. 2000 kioscos cerraron en lo que va de lo que respecta al año pasado, de un total de 6000 kioscos en la provincia. Actualmente hay 4000, 2000 quedaron en el camino. Distintas causas se pueden nombrar respecto a qué está pasando en el sector, pero hay dos o tres fundamentales. Una es el aumento de algunos servicios, por ejemplo, como la luz o el gas, que han impactado directamente en los costos del mantenimiento de estos pequeños emprendimientos familiares. Bien. Después, otro motivo es el incremento que han sufrido la materia prima con la que trabajan los kiosqueros. Bien. Es decir, bebidas, alimentos, golosinas, han tenido un incremento realmente notable. Y el tercer y gran elemento que ha determinado el cierre de estos negocios ha sido que el consumo se ha retraído cerca de un 30%. Entonces ha generado un clima realmente muy preocupante y que ha llevado al cierre de estos pequeñísimos emprendimientos personales que habían crecido en el Gran Mendoza y en algunos departamentos periféricos a la ciudad. Habían crecido en gran medida. De manera exponencial, claro. Debido, entre otras cosas, por ejemplo, a la utilización de las indemnizaciones producto de los despidos que se venían produciendo. Entonces la gente lo tomaba como un ahorro y una inversión. Abrían un kiosco. Pero realmente la situación económica no ha podido contener estos desarrollos, estos emprendimientos, y han empezado a golpear el bolsillo de sus propietarios. La consecuencia, el cierre. Bien, ¿qué dicen los empresarios locales? Mira, te voy a comentar la opinión de Adrián Palacios, que es el presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, que, digamos, ponía un poco de luz a este movimiento que están registrando en sus estadísticas. Dice, lo que sucede en gran parte es que la gente que pierde su empleo, con la indemnización decide poner un negocio de estas características o un almacén. A veces lo que sucede es que consiguen otro empleo y cierran ese negocio. Por lo tanto, es bastante cíclico e informal, aunque es una alternativa ante la crisis. Una de las características en la que coinciden sobre todo los referentes locales es que es un rubro que tiene una dinámica muy amplia, entonces es difícil hacer un seguimiento puntual. Muchas veces cierran, abren en un mismo mes gran cantidad. Pero sí coinciden en este punto, el incremento de los precios de las materias primas y el incremento de los servicios que han sufrido, entre otras cosas los impuestos municipales, los alquileres, han llevado a ser inviable en muchos casos el sostenimiento de estos negocios. Veamos, Ricardo, en la siguiente placa algunos números por ahí un poco más duros para entenderlos de lo que ha evaluado, digamos, la UCRA en esta oportunidad, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, respecto a este informe. La placa plantea puntualmente que son 4000 kioscos los que hay hoy en la provincia de Mendoza, que están ubicados en el Gran Mendoza. Allí la estamos viendo, y en el 2006, es decir, el año pasado, se localizaban más de 6000 locales ubicados en el centro, también en la periferia de la provincia de Mendoza, como nos contaba Ricardo, y ahí está la baja de los 2000 kioscos en nuestra provincia. Y que a su vez la Federación Económica de Mendoza plantea que hay 17 meses que no remonta el comercio minorista, incluido allí la pequeña y la mediana empresa. Bueno, hemos compartido con ustedes también que algunos comercios en el centro de la provincia de Mendoza han cerrado directamente, y ahora se suma la problemática de los kioscos, porque ya van 17 meses sin remontar el comercio minorista, según los datos que arroja la FEM. ¿Cuáles son las alternativas que plantean, Ricardo, aquellos comercios, aquellos kioscos que todavía siguen firmes en la provincia de Mendoza, en el centro mendocino? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, como lo decíamos recién, entre las causas está el incremento de los precios en la materia prima. Entonces, algunos almaceneros o kiosqueros han optado por buscar el valor agregado, es decir, a su oferta de productos para la venta,
han agregado viandas, por ejemplo, han agregado alimentos como sándwiches, digamos, han diversificado su oferta y a esa oferta diversificada buscan darle un plus de valor para poder obtener un poco más de dinero a la hora de la venta. Pero también, en otros casos, se está produciendo la migración de los negocios, de las grandes concentraciones urbanas, de la ciudad, donde pagan muchos impuestos, donde pagan altos precios por los servicios. Entonces se trasladan al fenómeno que se considera como el kiosco de garage o el kiosco de ventana. Es decir, en sus propias viviendas montan sus negocios y atienden por la ventana o por la puerta del garage. Claro, ocurre por ahí en departamentos más alejados del conurbano, ¿no? Exactamente, por eso los almaceneros que están trabajando en la ciudad, muchos optan por salir de la ciudad. Se trasladan a la periferia donde no tienen una carga tributaria tan fuerte, no tienen un impacto tan fuerte de las boletas, pero aprovechan su propia infraestructura para montar su negocio en su casa. Bien, veamos cómo se refleja esto a través de las redes sociales, Ricardo. Bueno, vamos a ver una placa en donde Diario Los Andes mostraba esta mañana en un informe esta situación de los 2.000 kioscos que cerraron a lo largo del año pasado. Y ahí vemos algunos usuarios que identifican directamente la crisis económica con este impacto en los negocios, en estas pequeñas empresas. Y dicen que, bueno, por ejemplo, y esto que estamos en un proceso de crecimiento, apuntando a las declaraciones del gobierno nacional que dicen que estamos dentro de un proceso de crecimiento, que hemos salido de un proceso recesivo y estamos en proceso de crecimiento, bueno, ironizando sobre la situación de los cierres de los negocios. Bien. Y lo que decíamos recién, apuntan directamente a las políticas del gobierno nacional. Ricardo, muchas gracias, que tengas una linda semana. Hasta luego. Vamos a seguir hablando de economía en esta primera edición de Universidad Noticias respecto de algunas columnas que hemos tenido con los economistas de la Fundación Ideal, puntualmente en nuestra columna de economía. De los sobreprecios o de las cadenas de supermercados, de los hipermercados, ¿no? Hablábamos algunas semanas atrás del comercio vitivinícola, de la caída que ha tenido tanto en el comercio interno como en el comercio externo. Y yo en esa oportunidad le preguntaba a Rodrigo González, economista de la Fundación Ideal, de qué manera se puede regular el sobreprecio de los hipermercados. Veamos lo que decía. El sobreprecio que pone el supermercado en la botella que uno va a comprar todos los días. Es muy alto y en algunos casos supera el 30-40% del valor que termina recibiendo la bodega. Tenemos en Argentina un problema de concentración importante en el rubro de comercialización. No es tan sencillo solucionarlo. A veces se intentó solucionar con controles de precios, pero la verdad es que no ¿funcionaron los controles de precios? Funcionan muy en el corto plazo, ¿no? Lo mejor sería ampliar la competencia y muchas bodegas, fíjate que están optando por la venta de sus vinos directamente al público, ¿no? Pero lo que pasa con las bodegas pasa con todos los productos, también con la fruta. Lo hemos hablado también en varias ocasiones, como la fruta que recibe el productor es infinitamente menor en precio al que termina pagando el consumidor. Y quien termina siendo los principales sobreprecios y aumento en el valor final termina siendo la cadena concentrada de comercialización, en este caso los super e hipermercados. Se podría regular, pregunto, ¿no? Los supermercados o las grandes cadenas para que justamente haya un control del sobreprecio con mayores impuestos tal vez sobre estas cadenas. Lo más probable, Lucas, como existe hoy el nivel de concentración de mercado, si vos le das más impuestos, si colocas más impuestos en los hiper, lo terminan desplazando los precios. Esto es una preocupación mundial. Fíjate que en algunos países como Europa lo que se ha optado es por evitar que las grandes cadenas de hipermercados vayan a los centros urbanos. Los obligan a estar más alejados de los centros urbanos y generan en los centros urbanos comercios más pequeños que fomentan más competencias. Claro. Y no estos grandes mercados concentrados que terminan, digamos, acaparando gran parte de la demanda de consumo y terminan manejando los precios discrecionalmente.
Regular la actividad de los hipermercados era una de las estrategias que proponía Rodrigo González de la Fundación Ideal cuando charlábamos de este tema hace 2 o 3 semanas atrás, ¿no? Temas que siguen obviamente estando en agenda de los medios de comunicación en un año donde la economía, bueno, se trata día a día. Estuvimos investigando y en la provincia de Mendoza existen proyectos en la legislatura para regular la actividad de los hipermercados. El tema es que hay intereses de por medio, tanto para el Ejecutivo Provincial como para los privados que están detrás de estas cadenas de hiper o supermercados. Quien hizo el proyecto fue Gustavo Arenas, el senador del Partido Justicialista, y esto decía. De una serie de proyectos que yo he presentado en conjunto con la Federación Económica de Mendoza y APYME, con el objeto de proteger el empleo en Mendoza y a las pymes en particular. Ustedes saben que las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, generan el 75% del empleo en la provincia de Mendoza. El tema es que actualmente nosotros estamos viendo cómo se están deteriorando a partir del aumento de las tarifas y la poca protección que tienen a partir de las importaciones. Y bueno, el cierre de negocios que es evidente, lo estamos viendo día a día, y la caída del empleo. Entonces, un proyecto que yo presenté hace un año fue regular la instalación de los grandes hipermercados. Los grandes hipermercados donde se instalan destruyen todo el empleo que hay alrededor y desaparecen las pymes. Y lo que parece como algo novedoso y que genera empleo, al poco tiempo todos los empleados que tienen se van eliminando y quedan muy pocos empleados en caja o en atención al público. Por lo tanto, lo que buscamos es lo que se está haciendo en otros países de donde vienen estas multinacionales, que está regulado esto. En Inglaterra, que es la cuna del capitalismo, ningún negocio de estas características, hipermercados, se puede instalar en zonas urbanas. Nosotros buscamos eso, que poder regular en Mendoza que estos grandes centros comerciales no se instalen en zonas urbanas, sino como pasa en España, en Inglaterra o en Chile, que hay que instalarlo lejos de las zonas urbanas. Estamos tratando de que avance la discusión en comisiones a fin de que, bueno, en el corto plazo podamos dar un debate. Por supuesto que, bueno, estamos planteando algo donde hay intereses muy fuertes y que lleva a que no se trate el proyecto, ¿no? Como el tema de ordenamiento territorial. Hace un año se presentó este proyecto en la legislatura, todavía están tratando de que se discuta en la legislatura provincial. ¿Hay intereses de fondo? Por supuesto que sí, lo decía el mismo senador. El problema es que los pequeños comercios, como dialogábamos anteriormente con Ricardo, siguen cerrando los kioscos, las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Mendoza también, porque bueno, hay una baja importante en el consumo y esto repercute también en el empleo. Lo queríamos compartir con ustedes para entender de alguna manera algunas situaciones legislativas que se van planteando, pero por conflictos de intereses no se resuelven. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Vamos a hacer un corte, ya venimos.